El salón de cristal del ático más alto de Manhattan brillaba como si el propio cielo hubiese decidido caer dentro de la ciudad. Lámparas de diseño italiano derramaban luz dorada sobre copas de champán, mientras los invitados, magnates, celebridades y herederos de imperios, susurraban entre risas controladas. En el centro de todo, como si el mundo girara a su alrededor, estaba él, Adrian Blackwell, el multimillonario que había construido su fortuna a base de decisiones frías y sonrisas más frías aún. Esa noche celebraba su reciente matrimonio con Livia Moreau, una mujer elegante, de mirada afilada y sonrisa cuidadosamente entrenada para encajar en cualquier élite. A su lado, como una sombra incómoda del pasado, se encontraba Elise Carter, su exesposa. Nadie sabía exactamente por qué había sido invitada, pero en los círculos de poder nada era casualidad. Todo era un movimiento, una estrategia, o una provocación. Y entonces ocurrió. Livia levantó su copa con una delicadeza casi teatral, y con voz dulce pero cargada de veneno, lanzó la frase que congeló el ambiente. Es curioso cómo algunas mujeres nunca logran dar lo único que realmente importa, un heredero. Un murmullo recorrió la sala como una corriente eléctrica. Los ojos se dirigieron inmediatamente hacia Elise. Algunos sonrieron incómodos, otros bajaron la mirada, esperando la reacción del pasado olvidado del magnate. Adrián soltó una risa breve, seca, casi indulgente. No corrigió a su esposa. No la detuvo. Solo observó a Elise como si todo aquello fuese un espectáculo privado. No todos tienen la capacidad de construir un legado, añadió Livia, apoyándose ligeramente en el brazo de Adrián, como si ya estuviera consolidando un imperio que aún no le pertenecía del todo. Elise no respondió de inmediato. Sus dedos, perfectamente calmados alrededor de su copa de agua, no temblaron. Ese silencio fue más inquietante que cualquier insulto. Y entonces, cuando por fin habló, su voz no fue ni defensiva ni herida. Fue algo peor, serena. Es interesante que hables de herederos, dijo mirando directamente a Livia, cuando ni siquiera sabes quién está realmente construyendo el legado aquí. Algunos invitados soltaron una risa nerviosa, sin entender si aquello era un intento de defensa o una amenaza velada. Adrián entrecerró los ojos, como si por primera vez esa noche estuviera realmente prestando atención. Livia sonrió condescendiente. Oh, por favor. Todos conocemos la historia. Adrián necesitaba una mujer capaz de darle lo que tú no pudiste. El silencio volvió a caer, más pesado esta vez. Elise dejó su copa sobre la mesa de mármol negro. El sonido fue mínimo, pero resonó como un disparo en medio de la conversación. ¿Seguro que conoces la historia?, preguntó suavemente. Adrián dejó escapar otra risa, esta vez más fuerte, apoyándose en el respaldo de su silla. No empieces con juegos, Elise. Esto ya está cerrado. Pero algo en la forma en que lo dijo, no sonaba a certeza. Sonaba a advertencia. Elise giró ligeramente la cabeza hacia él, y por primera vez su expresión cambió. No era tristeza. No era rabia. Era algo mucho más peligroso, decisión. Lo curioso de los secretos, Adrián, es que nunca permanecen enterrados cuando hay gente que sabe cavar. Un invitado carraspeó incómodo. Otro miró su teléfono, fingiendo distracción. La tensión se estaba volviendo insoportable. Livia frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Elise la miró por fin, con una calma quirúrgica. De pruebas médicas firmadas por 3 especialistas internacionales. De informes que nunca quisiste ver, porque te convenía creer otra historia. El aire cambió. Adrián dejó de sonreír. Por primera vez desde que comenzó la noche, su seguridad parecía agrietarse en los bordes. Cállate, dijo él, pero no fue una orden firme. Fue un intento. Elise dio un paso hacia adelante. Durante años, todos creyeron que el problema era mío, continuó. Tú lo permitiste. Tú lo alimentaste. Tú construiste tu nueva vida sobre una mentira conveniente. Un silencio absoluto cayó sobre el salón. Ni siquiera los cristales parecían atreverse a vibrar. Livia abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Y entonces Elise añadió, con una calma devastadora. El heredero que tanto celebras, no es un milagro tuyo, Adrián. Una pausa. Una respiración colectiva contenida.
Es mío. El silencio que siguió a sus palabras no fue un silencio normal. Fue uno de esos silencios que parecen doblar el espacio, como si el aire se hubiese vuelto más denso, incapaz de sostener lo que acababa de ser revelado. Adrián dio un paso hacia ella, lento, calculado, pero en sus ojos había una grieta que nadie en esa sala había visto jamás. ¿Qué acabas de decir?, preguntó, aunque la pregunta no sonaba a duda. Sonaba a negación. Y Liz no retrocedió. Por primera vez en años, no lo hizo. Dije que el heredero que tanto celebras no nació de tu nueva esposa, repitió, con una claridad insoportable. Y tampoco nació del error que todos te hicieron creer que era mi destino. Livia soltó una risa breve, nerviosa, pero sin convicción. Esto es absurdo, estás inventando cosas porque no soportas haber sido reemplazada. Y Liz giró apenas la cabeza hacia ella, como si la presencia de Livia fuera apenas un detalle irrelevante en una ecuación mucho más grande. Reemplazada, repitió suavemente. Qué palabra tan interesante cuando nunca entendiste qué lugar ocupabas realmente. Adrián apretó la mandíbula. Explícate, ordenó, esta vez sin rastro de ironía. Y Liz lo miró directamente, y en ese instante algo en el ambiente cambió. Algunos invitados empezaron a sentir que ya no estaban presenciando un drama social, sino el colapso de algo mucho más grande. Hace 4 años, comenzó ella, cuando el mundo entero te llamaba el hombre estéril sin explicación médica clara, tú buscaste una salida. No una solución. Una salida. Y yo fui parte de esa salida. Un murmullo recorrió la sala. Adrián dio otro paso. Eso es mentira. ¿Lo es? Y Liz inclinó ligeramente la cabeza. Entonces dime, Adrián, ¿por qué firmaste el acuerdo confidencial del laboratorio Bestbridge sin leer la tercera página? El nombre del laboratorio hizo que 2 de los invitados más cercanos se miraran entre sí. No era un nombre cualquiera. Era uno de los centros de fertilidad más avanzados y discretos del mundo. Livia palideció un poco. Esto no tiene sentido, murmuró. Pero Liz continuó, sin detenerse. Porque en esa página estaba la verdad que nunca quisiste enfrentar. La única muestra viable, no vino de ti. Nunca vino de ti. Adrián abrió la boca, pero no salió nada. Por primera vez, su control parecía resquebrajarse. Estás diciendo, empezó, pero Liz lo interrumpió. Estoy diciendo que aceptaste un procedimiento experimental sin comprender sus consecuencias completas. Y cuando falló públicamente, permitiste que la narrativa se inclinara hacia la versión más cómoda, que yo era el problema. Un silencio pesado volvió a instalarse, pero ahora era distinto. Ya no era curiosidad. Era shock. Y Liz dio un pequeño paso hacia la mesa central, donde aún quedaban documentos sin abrir, regalos de boda, símbolos vacíos de una celebración que ahora parecía grotesca. Pero el experimento no falló del todo, continuó. Solo no ocurrió donde tú pensabas. Adrián la miró fijamente. ¿Dónde está?, preguntó de pronto, y su voz ya no era la de un multimillonario seguro de sí mismo. Era la de un hombre que teme la respuesta. Y Liz no respondió de inmediato. Su silencio fue deliberado, pesado, casi cruel. Livia dio un paso atrás, como si el suelo ya no fuera estable. Adrián, dile que está loca, susurró. Pero él no la miraba a ella. Solo a Liz. ¿Dónde está?, repitió, más bajo esta vez. Y Liz levantó la mirada hacia el nivel superior del ático, donde un corredor privado conectaba con las habitaciones cerradas del edificio. En algún lugar de esta casa, dijo finalmente. En un lugar donde tú nunca pensaste buscar porque asumiste que el control lo tenías tú. Un murmullo de pánico comenzó a crecer entre los invitados. Uno de los asistentes intentó moverse hacia la salida, pero 2 guardias privados aparecieron discretamente en los extremos del salón, bloqueando el paso sin decir una sola palabra. Adrián notó el movimiento. ¿Has traído seguridad?, preguntó, ahora con un tono más duro. Y Liz lo miró con algo que no era exactamente triunfo. No necesito seguridad para que la verdad permanezca encerrada en una habitación, Adrián. Solo necesito tiempo. Livia dio un paso hacia él, tocándole el brazo. Esto es una manipulación.
Está intentando destruirnos esta noche. Pero Adrián no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Elise. Si esto es una mentira, ¿lo pagarás?, dijo él lentamente. Elise dio un leve gesto, casi una sonrisa sin alegría. Ya lo pagué durante años. La diferencia es que tú todavía no has empezado. Un sonido metálico interrumpió la tensión. Desde el fondo del salón, una puerta lateral se abrió lentamente. Y un miembro del personal del edificio entró con una expresión pálida, sosteniendo un sobresellado en la mano, temblando ligeramente mientras buscaba a Adrián con la mirada. Elise lo vio primero. Y por primera vez esa noche, su calma se quebró apenas 1 milímetro. El empleado avanzó con pasos inseguros, como si cada metro que recorría lo acercara más a un lugar del que no podría regresar. El sobre blanco que sostenía parecía pesar más que su propio brazo. Nadie en la sala se movía. Ni siquiera los guardias se atrevieron a interrumpir ese momento. Adrián no apartó la mirada del objeto. «Dámelo», ordenó con una voz que intentaba recuperar su autoridad. El empleado dudó un segundo de más. Ese segundo fue suficiente para que la tensión se volviera insoportable. Finalmente, extendió el sobre. Adrián lo tomó sin agradecer, sin mirar a nadie, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese pedazo de papel sellado. Elise lo observaba en silencio, con una expresión que ya no era completamente firme. Había algo distinto en sus ojos ahora. No miedo, pero sí cálculo. Livia se acercó un poco más a él, intentando leer la situación. «No lo abras», susurró. «Esto es exactamente lo que quiere». Pero Adrián ya estaba rompiendo el sello. El sonido del papel al abrirse fue casi obsceno en medio del silencio absoluto del salón. Sacó los documentos. Al principio, solo eran páginas médicas. Firmas. Sellos oficiales. Terminología técnica que la mayoría de los presentes no entendía, pero que todos intuían que no era ordinaria. Luego, la segunda hoja. Y ahí, el cambio. La expresión de Adrián se endureció de inmediato, pero no de la forma de alguien que confirma una mentira, sino de alguien que empieza a ver una verdad que no estaba preparado para enfrentar. Sus ojos se movieron rápido entre líneas. Una vez. 2 veces. Luego más lento. Como si su mente se negara a procesar lo que estaba leyendo. Elise no hablaba. Solo lo observaba. Livia intentó mirar el documento, pero Adrián lo giró ligeramente, impidiéndolo. «¿Qué es eso?», preguntó ella, con voz más alta de lo normal. Nadie respondió. Adrián bajó lentamente el papel. «Esto no puede ser correcto», murmuró. Elise dio un paso más hacia él, lo suficiente para que solo él la escuchara con claridad. «¿Es correcto?», dijo. «Lo que nunca fue correcto fue la historia que decidiste creer». Un murmullo volvió a crecer entre los invitados, pero esta vez era distinto. Ya no era curiosidad. Era inquietud real. Adrián pasó una mano por su rostro, como si intentara despejar una niebla invisible. «Aquí dice», empezó, pero se detuvo. Elise completó la frase por él. «Que no existe esterilidad irreversible en tu caso. Que nunca existió en los términos en los que te lo presentaron. Que el diagnóstico inicial fue incompleto, y convenientemente interpretado». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar el aire. Livia dio un paso hacia atrás. «No», susurró. «Eso no es posible». Adrián levantó la mirada hacia Elise lentamente. «¿Tú sabías esto?», preguntó, con una calma peligrosa. Elise no bajó la mirada. «Lo supe cuando decidiste dejar de buscar respuestas y empezar a comprar verdades más cómodas». Un músculo en la mandíbula de Adrián se tensó. «¿Y por qué ahora?». Su voz ya no era firme. Era contenida, como si algo dentro de él estuviera a punto de romperse. «¿Por qué exponer esto en mi boda?». Elise dejó escapar una respiración suave. «Porque no es tu boda la que está en juego». Ese comentario hizo que varios invitados se miraran entre sí, incómodos. Adrián frunció el ceño. «Explícate». Elise giró ligeramente la cabeza hacia el pasillo lateral por donde había entrado el empleado. «Ese sobre no es el único documento que existe.
La frase cayó como un golpe seco. Livia se llevó una mano al pecho. ¿Qué más hay?, preguntó, pero su voz ya no tenía la arrogancia de antes. Y Liz tardó un segundo en responder. Hay registros de transferencia genética. El salón entero reaccionó con un murmullo colectivo. Adrián dio un paso hacia ella. Eso es imposible, dijo, esta vez más fuerte. Nadie puede haber hecho eso sin mi autorización. Y Liz lo miró directamente. No sin tu firma, corrigió. Pero sí sin tu comprensión completa. El silencio volvió a instalarse. Y entonces, desde el fondo del salón, otro sonido. Un teléfono vibrando. Luego otro. Y otro más. Como si el mundo exterior estuviera comenzando a filtrarse dentro de ese ático blindado. Uno de los invitados miró su pantalla, palideció. Luego otro. Y otro. Y Liz no necesitó ver los dispositivos para saber lo que estaba ocurriendo. Adrián también lo entendió. Sus ojos se endurecieron. ¿Qué has hecho?, preguntó lentamente. Y Liz no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso hacia la mesa central, donde las copas aún seguían intactas, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar para todos excepto para ella. No hice nada, dijo finalmente. Solo dejé que lo que ya existía, encontrara su camino hacia la luz. Adrián apretó el sobre en su mano con fuerza. Si esto se filtra, empezó. Pero Liz lo interrumpió con una calma inquietante. Ya se está filtrando. El salón entero quedó inmóvil. Y entonces, desde algún lugar del edificio, se escuchó un sonido nuevo. No era una alarma. No era un teléfono. Era una puerta cerrándose con fuerza en el piso superior, como si alguien acabara de tomar una decisión definitiva dentro de la casa sin pedir permiso a nadie abajo. El sonido de la puerta cerrándose arriba no fue solo un ruido físico, fue como una señal invisible que tensó aún más el aire del ático. Varios invitados giraron instintivamente la cabeza hacia el techo, como si pudieran ver a través del concreto y el cristal lo que estaba ocurriendo en los niveles superiores. Adrián no se movió. Pero su respiración cambió. Más lenta. Más pesada. Hay alguien más ahí arriba, dijo uno de los invitados, incapaz de contener la inquietud. Y Liz no respondió, pero su mirada sí. Y eso fue suficiente. Livia dio un paso hacia Adrián, intentando recuperar algún tipo de control sobre la situación. Esto se está saliendo de lo normal, tenemos que detenerlo ahora, dijo con urgencia. Pero Adrián no la escuchaba. Sus ojos seguían fijos en Liz, como si ella fuera el único punto estable dentro de una realidad que se estaba desmoronando. Dijiste registros de transferencia genética, repitió lentamente. Eso implica acceso directo a mi identidad biológica. Y Liz asintió. Y a la tuya, y a algo más. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso los sonidos del edificio parecían haberse detenido. Uno de los teléfonos volvió a vibrar con insistencia. Esta vez, alguien lo levantó sin pensar. Está en todas las noticias, susurró un invitado, con la voz quebrada. El murmullo creció de inmediato. Adrián giró ligeramente la cabeza. ¿Qué noticias? El hombre con el teléfono dudó, pero finalmente habló. Filtración masiva en Westbridge, datos médicos de alto perfil, y una identidad menor registrada en un protocolo confidencial. Y Liz cerró los ojos un segundo. Solo uno. Cuando los abrió, ya no había duda en su expresión. Adrián dio un paso hacia el hombre. Muéstramelo. El invitado le entregó el teléfono con manos temblorosas. Adrián lo tomó. Leyó. Y por primera vez en toda la noche, su rostro perdió completamente el control. No era sorpresa. No era rabia. Era algo más profundo. Algo más peligroso. El tipo de silencio que precede a una ruptura interna. Livia se acercó lo suficiente para ver la pantalla. Y retrocedió de inmediato. No, susurró. Esto no puede ser real. Y Liz observó la escena sin intervenir. Adrián bajó lentamente el teléfono. Hay un menor registrado, dijo en voz baja. Bajo mi código genético. El salón entero reaccionó con una ola de shock.
Algunos invitados dieron un paso atrás instintivamente, como si el suelo se hubiera vuelto inestable. Adrián levantó la mirada hacia Elise otra vez. ¿Qué significa esto? Elise no apartó la mirada. Significa que los procedimientos no solo produjeron resultados inesperados, sino que alguien decidió preservarlos. Livia negó con la cabeza repetidamente. Esto es manipulación, alguien está intentando destruirnos. Pero su voz ya no tenía fuerza. Solo desesperación. Adrián apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Quién más lo sabe?, preguntó con voz baja. Elise tardó un segundo en responder. Ahora, el mundo entero. Como si esas palabras hubieran sido una orden, más pantallas se iluminaron alrededor del salón. Titulares aparecían en tiempo real. Imágenes. Documentos filtrados. Fragmentos de informes médicos que no deberían haber existido fuera de archivos sellados. El imperio de Adrian Blackwell, construido sobre control, privacidad y precisión, estaba siendo expuesto capa por capa en cuestión de minutos. Adrián respiró hondo. Una vez. 2 veces. Luego dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado, casi con respeto. Esto no lo hiciste sola, dijo finalmente. Elise lo miró fijamente. No. Ese único no cambió todo. Adrián cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había una decisión nueva en su mirada. Entonces alguien dentro de mi sistema me traicionó. Elise no respondió. Pero su silencio fue suficiente confirmación. Desde el piso superior, otro sonido. Pasos. Esta vez, claramente humanos. Alguien descendía lentamente por las escaleras privadas del ático. El sonido se acercaba. 1 a 1. Como si cada escalón fuera una sentencia. Livia miró hacia el pasillo, incapaz de sostener la tensión. ¿Quién es?, preguntó, pero nadie respondió. Adrián tampoco. Sus ojos seguían fijos en Elise, pero ahora había algo distinto. No era solo confrontación. Era reconocimiento. Como si, por primera vez, empezara a ver la totalidad del tablero del que siempre creyó ser el único jugador. Los pasos se detuvieron en la entrada del salón. Todos miraron. La figura que apareció no habló de inmediato. Solo observó. Y en ese instante, incluso Elise pareció tensarse ligeramente, como si la aparición confirmara algo que había estado esperando pero no había querido enfrentar completamente. La figura en la entrada del salón avanzó lentamente, y cada paso parecía reescribir el aire mismo del lugar. No era un guardia, ni un invitado, ni alguien del personal del edificio. Era alguien que no encajaba en ninguna categoría cómoda del mundo de Adrian Blackwell. Vestía de manera sencilla, casi demasiado común para aquel entorno de mármol, cristal y poder. Pero lo que más heló el ambiente no fue su apariencia. Fue la forma en que Adrián lo miró. Porque lo reconoció. El silencio que siguió fue tan absoluto que incluso el murmullo de las noticias en los teléfonos desapareció en la percepción de los presentes, como si el mundo hubiese decidido detenerse para observar. El hombre dio un paso más. Luego otro. Hasta quedar a unos metros de Elise. Y entonces habló, con una voz serena, casi cansada. Ya no puedes ocultarlo más. Livia retrocedió instintivamente, como si esa frase hubiera golpeado directamente su estabilidad emocional. ¿Quién es usted?, exigió, aunque su voz temblaba. El hombre no la miró. Sus ojos estaban fijos en Adrián. Alguien que firmó lo que no debió firmar, respondió simplemente. Adrián apretó la mandíbula. Tú eras parte del comité médico, dijo lentamente. Estuviste en Bessbridge. El hombre asintió. Ese pequeño gesto fue suficiente para que varios invitados comprendieran que lo que estaban presenciando no era un escándalo social, sino el colapso de una red mucho más profunda. Elise dio un paso atrás, por primera vez rompiendo su propia estabilidad. Adrián notó ese movimiento. Y lo entendió. No era solo Elise, dijo él en voz baja, casi para sí mismo. Nunca fue solo Elise. El hombre avanzó un poco más. Los protocolos fueron alterados después de la primera fase, explicó. No por error. Por decisión.
El salón entero parecía contener la respiración. Adrián levantó la mirada. ¿De quién? El silencio del hombre fue la respuesta más brutal. Pero no necesitaba decirlo. Porque todos ya estaban empezando a comprender la magnitud de lo que se había construido a su alrededor durante años sin que nadie lo viera realmente. Livia soltó una risa nerviosa, quebrada. Esto es una locura, no pueden estar diciendo que... Pero no terminó la frase. Porque Adrián levantó la mano, pidiéndole silencio. No era una orden. Era una necesidad. El hombre finalmente habló otra vez. El menor registrado no es un error. Es el resultado de una selección. Un proyecto que nunca debía salir de los archivos internos. Y Liz cerró los ojos otra vez, esta vez más tiempo. Cuando los abrió, había algo distinto en su expresión. No era victoria. Era liberación. Adrián dio un paso hacia adelante. Dímelo completo, ordenó. El hombre lo miró directamente. El niño existe. Está vivo. Y ha estado bajo protección discreta desde su nacimiento. Un sonido de sorpresa recorrió el salón, pero fue apagado rápidamente por la gravedad del momento. Adrián no se movió. Su rostro se había vuelto inexpresivo, como si su mente estuviera procesando demasiadas realidades a la vez. ¿Dónde? Preguntó. El hombre dudó. Luego respondió. Fuera de este sistema. Fuera de su control. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de Adrián cambió. No fue explosión. Fue quietud. Una quietud absoluta, como la superficie de un lago antes de romperse. Livia dio un paso hacia él, desesperada. Adrián, esto es manipulación, no puedes creerlo. Pero él no la miró. Su mirada estaba fija en Elise. Y esta vez, había algo completamente distinto en ella. Ya no era acusación. Ya no era tensión. Era comprensión. Tú lo sabías desde el principio, dijo él lentamente. Elise no lo negó. No todo, respondió. Solo lo suficiente para entender que la verdad no podía seguir enterrada. Adrián soltó una exhalación larga. Y por primera vez en toda la noche, no había poder en su postura. Solo humanidad. ¿Por qué ahora? Preguntó, pero su voz ya no tenía dureza. Elise lo miró con una calma diferente. Porque hay verdades que no pertenecen a los que las construyen, sino a los que deben vivir con ellas. El silencio volvió a caer. Pero esta vez no era opresivo. Era final. Adrián bajó la mirada hacia el suelo durante unos segundos. Cuando la levantó, su expresión había cambiado por completo. Quiero verlo, dijo. Livia abrió la boca, pero no emitió sonido. El hombre asintió lentamente. Eso ya no depende de aquí. Adrián miró alrededor del salón una última vez. Rostros congelados, poder paralizado, un imperio de apariencias resquebrajado en una sola noche. Luego miró a Elise. Esto termina aquí para ti, dijo con una calma inesperada. Elise sostuvo su mirada. No, respondió suavemente. Esto apenas empieza para todos. Y en ese instante, las luces del ático parpadearon una vez. Solo una. Pero suficiente. Porque en ese parpadeo, el mundo que Adrián Blackwell había construido durante años dejó de ser invulnerable.